decía entonces, un poco lo que quisimos hacer antes es que los integrantes de lo que es la comunidad educativa de nuestra carrera tuvieran la posibilidad de expresarse y bueno, quizás para quienes nos acompañan y esto quiero destacarlo porque por ahí se lo dijo al principio y después no se lo reiteró, están con nosotros Daniel Badenes, que está allá sentado, es el presidente de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina. Muchas gracias, Daniel, porque desde el primer momento que le dijimos, que le dije hace 2 meses en el Congreso de Redcom, Daniel, cumplimos 20 años como carrera, nos querés acompañar a esta carrera que se reincorporó a la red de este año y en ese sentido, activamente, quiero decirlo, volvimos a participar de las reuniones de directores y de la asamblea, que es importante eso. Y esto que parecía minúsculo, en realidad tiene un enorme valor simbólico. Comunicación social como carrera en la universidad se había constituido en un espacio cerrado, casi que era entre nosotros y a su vez entre nosotros muy aislados entre sí. Entonces, esta nueva etapa tuvo que ver con volver y no solamente tender lazos aquí internamente como comunidad, sino también salir afuera, volver a reencontrarnos con otras carreras, escuchar, aprender, crecer, y eso quisimos que también esté en estas jornadas y por eso, además, Daniel nos está acompañando también, que es el coordinador de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Moreno, Roberto Marafiotti, allá está. Muchas gracias, Roberto. También fue quien me dijo sí inmediatamente. Roberto, estudiamos con algunos textos de él, incluso tiene una enorme trayectoria y es realmente un honor que nos acompañe en estas jornadas. Señalarlos a ellos porque quizás han estado escuchando y ven esta emoción y no sé si se logra entender, entonces contextualizar y resumir lo que ha pasado acá. Tiene 20 años como trayectoria nuestra carrera, inició y por eso es interesante la propuesta del principio, como el conversatorio, desde donde venimos. Y fíjense en que inició con un grupo de profesionales, licenciados que trabajaban acá en La Rioja, entonces que hicieron este esfuerzo de diseñar un plan de estudio, llamar a los primeros docentes, luego los docentes que llegaron, un tremendo plantel de lujo, coincido ampliamente con lo que ya se dijo de lujo, los mejores profesores que podían tener esa primera promoción y que a mí que ingresé 2 años después también los tuve y dejaron huella, ¿no? Cuando Marta decía que le emocionaba que la recordemos, ¿cómo no recordar sería? ¿Cómo no recordar? Fue una enorme tristeza y dolor verlos partir siendo estudiantes, cursando y empezar a entender que muchas veces estudiar comunicación social parecía peligroso. Esto que el acto de rebeldía que decían antes, y sí, muy marcado en realidad, y a partir de ahí era irse, graduarse lo más rápido posible, irse con su título y no volver más. Me impactó la frase de María Rosa, que es la primera vez que vuelve después de tantos años, ¿no? Y digo, querida, tan profunda, ¿no? Esta institución, para no volver después de tantos años a una casa de estudios donde se aprende, donde se vive, donde se comparte. Y eso refleja ese tipo de heridas, también las teníamos como alumnos y fuimos aprendiendo también a callarnos, a resignarnos, a parecer que esto entonces era un espacio donde veníamos, escuchábamos las clases, tomábamos apunte y nos íbamos lo más antes posible. Y esa es la historia de muchos de nuestros graduados, yo diría la gran mayoría de nuestros graduados. Muchos de ellos están volviendo hoy a la universidad. Están volviendo a participar como graduados hoy en la universidad. Y esto es todo un dato. ¿Bien? Y en este sentido habla de lo que hemos sido y este enorme silencio que hemos sobrellevado durante tantos años. Cuando en el 2013, aquellos que habíamos optado por la docencia también, en el ejercicio de la profesión por la docencia, y teníamos la tarea entonces de ir formándonos en distintos roles, desde ayudante, bueno, en mi caso ayudante de cátedra, luego, bueno, adscripta, ayudante de primera, jefa de trabajos prácticos. Entonces, ir aprendiendo también con otros profes que también la iban luchando en el día a día, el caso de Graciela Ramos, el caso de Alfredo Rolando, y luego formarse como docentes y ver que quedaba en nosotros esto de resistir aunque sea en el aula. Así fue que empezamos a dar clases, a transmitir la necesidad de creer que se podía
cambiar algo, un pedacito del mundo. Nos pasó en el 2013 que un quiebre, sí, fue un quiebre para nosotros como docentes ver que les afectaban a compañeros nuestros, ver el caso del profe Viscardi, que acá está presente, tantos años entregado acá en la docencia, y que fuera despedido, desafectado, sin ninguna explicación de por medio. Otros compañeros más jóvenes, sin ninguna razón ya, porque ni siquiera era que estaban cerca de la jubilación, o sea, tenían poco tiempo de ingreso, y entre todo un grupo por lo menos de docentes riojanos, empezar a reunirnos con mucho temor. Y es tremendo esto si uno lo piensa, porque decir comunicadores y que tengamos temor de reunirnos, sí, con mucho temor, empezar a reunirnos y decir, bueno, a ver, hoy fue este compañero, a mí el sueldo fue a la mitad, mañana será un tercio, y luego me va a tocar. Entonces, sentir que ya habíamos vivido esta historia, sentir que la habíamos vivido como estudiantes, y ahora nos estaba pasando como docentes, y decir, basta. Aunque eso costara que se llevaran lo que quedaba en este sentido de nuestra unión con esta universidad. Entonces esto que fue al principio una decisión muy, muy difícil de tomar, solo la podemos tomar porque éramos un grupo, porque teníamos un camino construido, en algunos casos siendo compañeros, de hecho, cuando estudiábamos y éramos alumnos de estos profes que tenemos aquí sentados, y en otros casos porque los habíamos conocido acá trabajando y venciendo estas islas y haciendo pequeños puentes. Entonces nos reunimos y decidimos, bueno, a ver, esta lucha, nuestros estudiantes estaban diciendo por qué nos sacan a estos profes, los profes éramos algunos nosotros, y dijimos, sí, los vamos a acompañar un 17 de septiembre muy simbólico, Día del Profesor, lo que para en aquel momento significaba lisa y llanamente quedarnos sin trabajo, lisa y llanamente. No estoy exagerando en esto, y los que han vivido esta historia saben que es así. Decidimos marchar igual, y a partir de ahí iniciamos un camino junto a nuestros estudiantes que no ha terminado, que seguimos caminando, luchando, reconstruyendo, sintiéndonos orgullosos de ellos, y a su vez, y en esto creo que se cierra un poco el ciclo, por eso digo, en el 2013 sentir que nos estaba pasando otra vez lo que ya habíamos visto como testigos, y decir, bueno, ahora no, ahora hacemos algo, aunque ese algo implique que me quede completamente fuera de una universidad que tanto quería. No salió así. Pudimos en este sentido inscribir un nuevo ciclo, lo estamos escribiendo. Muchos dirán, falta mucho, sí, totalmente, pero ahora somos protagonistas y es nuestro el desafío de hacer que la historia sea distinta. Hoy podemos mirar a nuestros estudiantes y decir, me estoy esforzando para hacerlo,